Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la revisión, el análisis del tema político, los escenarios de la política nacional. Y tenemos una distinguida invitada, amiga de este espacio, Virtudes Álvarez, que es la dirigente encargada de asuntos internacionales del Partido Comunista del Trabajo y una activista social y política muy conocida desde muy jovencita en el país. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Virtudes, qué bueno que estés aquí con nosotros de nuevo. Bienvenida. Me encanta venir a este programa. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que están ocurriendo cosas en el país político dominicano, no solo con miras a las elecciones, aunque ese es un escenario, uno de los escenarios importantes para quien trabaja la política. Lo que está ocurriendo ahora, por lo que uno ve, es que han surgido espacios de ciudadanos que no son propiamente políticos, aunque algunos en esos espacios están vinculados a partidos políticos, y como que todos están abogando por lo mismo, porque se concretice, se materialice, se construya una gran alianza que pueda disputarle el poder a la coalición que gobierna, que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana. Échame una primera lectura al asunto. Ese es uno de los asuntos buenos que le está pasando a la sociedad dominicana. Eso es positivo. Es positivo, si no se convierte en un fin en sí mismo, ¿verdad? Porque si es así, entonces es como una contribución a más dispersión. Pero todo parece indicar, a partir de las declaraciones de esos espacios que se están construyendo, en que vamos canalizando las aspiraciones, las energías, en el sentido, en la premisa fundamental de que nadie solo derrota al PLD. Y que todos los esfuerzos políticos refiriéndome a estructura partidaria y movimientos sociales que entiendan que es necesario dar un salto para detener esta situación de deterioro progresivo, pasa irremediablemente por la derrota del PLD gobierno, con quien sea su candidata o su candidato presidencial, y generar una situación más favorable a un proceso de reformas políticas que anulen las contrarreformas que se nos ha impuesto desde el Congreso, digamos que de Danilo, porque ya tiene su sello. Bueno, él dijo sí que él era decía, de él. Mi Congreso para mí, bueno, pues ahí lo tiene, pero no así solo Danilo. Es decir, ha habido todo un proceso de retroceso en materia jurídica en el Estado Dominicano de los derechos ciudadanos, en la que estamos como casi colocados en el 1961, tras el ajusticiamiento del dictador. ¿Tan lejos no han llevado? Sí, porque vamos a ver, en el caso de la libertad sindical, por ejemplo, ninguna ley dice que está prohibida la formación de sindicatos. Ahora, las trabas y por la vía de los hechos, de la realidad en la que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores en todos los niveles, el sector informal de la economía como en cualquier fábrica, es tal que los trabajadores dicen, si me inscribo en el comité gestor del sindicato de la empresa, mañana seguridad no me deja entrar cuando llegue. Es una cancelación automática. Es una cancelación segura, por un lado, por ejemplo, esa, ¿verdad? La contrarreforma que hubo a la seguridad social. Antes veíamos como sinónimo de la seguridad social el Instituto Dominicano de Seguro Social. Y tantas luchas que cogimos, tantas protestas y tanto bombazo para una nueva legislación de la seguridad social que ha resultado ser un atraco del sector financiero. Y una complicidad del Estado que en lugar de garantizar los intereses de la clase trabajadora, aunque también tiene que significar lo mismo para
la parte patronal, porque tiene que garantizar los intereses de la patronal también, pero ocurre que no. El Ministerio de Trabajo y todos los organismos que tienen que ver con la seguridad social son como empleados, son como servidores de la patronal. Y aquellos que tienen una póliza de seguro, ¿en qué están? Oye, simplemente atracados. Y eso que hay amagos de empeorar la situación. De reformarlo y no precisamente para el bien mejorar. de los empleados. Así es. Entonces, por eso digo que es necesario un cambio político para mejor, para derrotar todas esas contrarreformas y para colocarnos en ese segundo punto, pasa por una derrota al PLD. PLD con quien sea su candidatura presidencial. Ustedes han estado planteando en el PCT, tanto tú, bueno, el partido como entidad, tú, Manuel, de que es necesario que se aliente un cambio desde la base de la sociedad. Así es. Más que desde los partidos de la sociedad. Así Parece es. que ustedes lo estaban oyendo. Así es. Y le han tomado el consejo porque han surgido esfuerzos de diversos grupos, jóvenes, profesionales, incluso hay un esfuerzo que es vamos a decir, empresarios medios, que encabeza don Antonio Tavera Guzmán. Así es. Que incluso dejó la directiva de la entidad y está fajado en eso diciendo, señora, hay que cambiar esto. Yo digo, eso es muy bueno. Por ejemplo, hoy que se celebra el 31 de enero, dice el Día Nacional de la Juventud. Y es irritante ver la declaración que dio el presidente de la República. ¿Qué fue lo que sobre dijo? la juventud. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Medina? A los jóvenes dominicanos que sueñan con un futuro mejor, es como un poema mal estructurado. Porque ese partido, su partido, el del presidente de la República, el PLD, tiene una generación de hijos, es decir, de jóvenes, de millones de dominicanas y dominicanos que no llegan a 25 años de edad, que nacieron bajo la falda del PLD, sin oportunidad, ni siquiera seguridad de vida. Porque las principales víctimas de la inseguridad ciudadana en la calle son jóvenes y mujeres, dicen las estadísticas del Ministerio Público y de Salud Pública. Empleo o desempleo, aquella famosa consigna llamado del primer empleo, es un fraude social. Política para garantizar el primer empleo a nuestros jóvenes. Número uno, los que logran entrar bajo la famosa sombrilla del primer empleo, quienes logran entrar, vamos a ver la calidad de ese empleo. Y en segundo lugar, cuando tú aplicas, bueno, ya tú y yo no podremos aplicar, estamos en otra etapa de la juventud. Nosotros ya en el tercer empleo. En otra etapa de la juventud, empleo. Pero entonces la patronal le dice, requerimos técnicos en manejo de cámara de televisión, entre 18 y 25 años, y con experiencia. 5 años de experiencia. ¿Qué experiencia laboral puede tener un joven que entra bajo la cobertura del primer empleo? Si tiene 18 años, tendría que empezar a los 13, imagínate. Sí, entonces, todos sabemos que eso es para cumplir con requerimientos de los organismos internacionales, pero el propio modelo económico, ¿qué es lo que le deja a nuestros jóvenes en materia de derecho al ejercicio del trabajo de calidad? Si el mensaje del presidente de la República, el Día Nacional de la Juventud, es una burla a la juventud dominicana. Las principales víctimas del narcotráfico, que ya casi hay que decirle la industria del narcotráfico en República Dominicana, son nuestros jóvenes desde el punto de vista del mercado y del consumo. Todos conocemos a algún vecino, algún primo, alguien que está relacionado con un miembro de la familia que consume algún tipo de droga. Eso es un y gravísimo sabemos lo que eso problema significa nacional, para la salud mental de toda la familia. Todo no el solo del tormento, individuo. toda la perturbación. Exactamente, es decir, no es solo la visión activa, el paciente directo, también la pasiva, todo su entorno. Entonces, ¿con qué moral el presidente de la República puede hablar de un mensaje de estímulo y de esperanza a la juventud si su gobierno, su partido, ha golpeado, como dice el compañero Jesús Díaz de la Juventud del PCT, del Partido Comunista del Trabajo, dice, millones de jóvenes, la mayoría de ellos mujeres, paridas y madres solteras, golpeadas por el Estado Dominicano sin ninguna garantía del propio Estado Dominicano. Pero tú piensas que esos esfuerzos que se están haciendo de diversos sectores en aras de impulsar algún cambio, ¿tú piensas que hay buenos aires de posibilidades, que hay avance, que las cosas están marchando como uno entiende que deben marchar? Yo personalmente soy optimista. El PCT ¿Estás optimista? El PCT también.
¿Por qué somos optimistas? Porque hace probablemente un año esto no se veía en concreto con resultados. Fue muy esperanzador ver el domingo pasado, el grupo de jóvenes Bien Común, por cierto, muy buen nombre, sí, porque es un nombre que hasta invita a la plenitud, solo pronunciarlo o escucharlo, la felicitación para todos ellos, los muchachos y las muchachas de Bien Común. Es un estímulo, es esperanzador, porque va concretando esa premisa fundamental de que es necesario pegar a la pared a las élites de los partidos políticos de oposición que tienen interés en derrotar al gobierno. Y eso no se logra con un acuerdo de siglas, o que los jefes de los partidos rubriquen y en la Junta Central Electoral hagan un acuerdo que no sea como un punto de llegada de la movilización de todos los sectores sociales afectados por la crisis que ha generado el gobierno. Que lo que se llegue a concretizar como alianza ya electoral sea el resultado de un esfuerzo que provenga de la misma sociedad. Que obligue a los partidos políticos a una concertación inclusiva, que reconozca los derechos y los espacios conquistados por estos sectores en lucha. Mira qué cosa, la gente piensa de pronto y dice, bueno, sí, hace falta una alianza para derrotar al PLD, pero el PLD en sí mismo no es el PLD solo, es decir, él logró construir una alianza que le ha dado resultado electoral y sabemos que todas las cosas que hace en el poder. Sí, ni siquiera el PLD solo, con todo el poder que tiene y el dinero. O sea, aún él necesita unos aliados. Sí, o sea, que entonces la oposición debe pensar que debe también ir aliada. Aún así, pero también esas organizaciones aliadas del PLD, a su interior tienen que pensar cuál es la posibilidad de sobrevivencia que tienen a partir de las elecciones del año 2020 con la ley de partido aprobada por el PLD y el PRM. ¿Qué podría pasarle a esos partidos? ¿Qué podría pasar con esos partidos no mayoritarios aliados del PLD? Que pierdan el registro y el PLD haga con ellos lo que hizo con el Partido Reformista y el PRD. Los absorba. Se los chupe ahí. Los aplaste, para usar un término popular. Entonces, al interior de esos partidos, porque la vida no es blanco y negro, los partidos políticos también, muchos de ellos, aliados del PLD desde el tristemente célebre pacto Frente Patriótico, muchos de esos partidos, nosotros sabemos que hacia interior hay gente que están ahí, uno no entiende las razones. Uno no entiende las razones por las que siguen ahí. Porque hay gente que quiere un bien, un futuro diferente para el país. Esos dominicanos y esas dominicanas que están en esos partidos aliados del PLD, que también piensen la posibilidad de que ellos sean aplastados, sean absorbidos, sean como organización política totalmente anulados desde el punto de vista jurídico, con la ley que se aprobó, la ley de partidos del PLD y el PRM, y hay que decirlo con nombre y apellido, porque si el PRM no le hubiese dado el apoyo a ese proyecto, no existiera esa ley. No existiera esa ley. Entonces, por eso también el llamado va dirigido a los dominicanos y dominicanas que están en esas organizaciones no mayoritarias, minoritarias, aliadas del gobierno y del PLD, a que piensen a los que le importa el presente y el futuro del país, a que se atrevan a dar un paso al frente y que no permitan que la fuerza social y política de un cambio para diferente, para que ponga fin a esta transición democrática que comenzó en el 61 y no termina, no los aplaste a ellos también, no los lleve a la derrota, como nosotros quisiéramos y trabajamos que ocurra con el PLD. Porque ya que la continuidad del PLD en el año 2020 es un asunto como de vida o muerte, en los objetivos para la esperanza del pueblo dominicano. Pero en lo concreto, en lo material, para la calidad de vida, para el funcionamiento, la estabilidad política y social, para la seguridad jurídica. Me decía una señora dueña de un salón de belleza, me dice, doña Virtud, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que yo tenga que pagar entre factura eléctrica, impuestos internos y el letrero que tengo afuera, y el salario de miseria que le pagan las mujeres que trabajan ahí? Dice, si antes yo me ganaba 2.500 pesos en el salón por semana, ahora me están quedando 470, 500 cuando me va muy bien. ¿Está trabajando para pagar? Está trabajando para pagar bajo salario, que ella lo reconoce porque no puede pagar más de ahí. Servicio. Y pagar factura eléctrica
pagar impuestos internos que luego van a terminar en fondos privados y en chaquetas de marca muy refinada, sombreros y carteras de supermarca del mundo, pagado con el salario de miseria de los trabajadores o con los salarios de ustedes, de que los que todavía no son pobres. Entonces, bueno, es necesario, para un asunto de sobrevivencia, es necesario la derrota política. Esos esfuerzos, parece que ya se están viendo algunas señales. Yo he estado comentando lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este, por ejemplo, que hay una propuesta municipal que lidera Manuel Jiménez y hay mucha gente que está viendo que es posible conquistar esa plaza. Tendría que hacerse ese gran esfuerzo sobre la base de un programa mínimo, podemos decir, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles serían, vamos a decir, los puntos fundamentales de ese programa, Virtudes? Por lo menos que tú propongas, porque no es que se ha aprobado todavía. Tiene que haber un punto, tiene que haber una propuesta de reforma política, es lo primero, que sea viable. Bien, ¿qué contendría esa reforma política? Mira, una reforma constitucional que le quite poderes al presidente de la República, como se llame. Que disminuya el presidencialismo. El presidencialismo, porque el presidente aquí tiene que ver con el nombramiento del alcalde pedáneo de Pizarrete, de mi campo, o de Los Roches, o un paraje de mi campo, o hasta el nombramiento de cualquier ministro, un convenio internacional, el dueño del negocio. Desmontar poderes al presidente de la República. Una reforma al sistema judicial, Ministerio Público. Un compromiso a largo plazo, 20, 25 años de inversión en educación y una reforma curricular que logre desde el sistema educativo, por ejemplo, contribuir al desmonte de unas prácticas políticas y culturales. Y te voy a poner un caso. La cultura autoritaria, machista, que prevalece en la sociedad dominicana, un componente importante en esta tragedia que estamos viviendo, las mujeres, de la violencia intrafamiliar, las golpizas de los fines de semana y los otros días también, los feminicidios, el abandono de la familia, no de la familia tradicional que aparece en la postalita del papá, la mamá, los hijos, el jardín, las abuelas, el perro y el gato, pues nunca ha sido prevaleciente en la sociedad dominicana. Un desmonte desde el sistema educativo de esa cultura autoritaria, patriarcal, posesiva de nuestros hombres. Una inversión, un compromiso de todos los componentes de la sociedad dominicana, todos los sectores, para la recuperación de la plataforma productiva nacional. Eso en el aspecto económico. En el aspecto económico. Es fundamental. República Dominicana pudiera ser convertida en una potencia agropecuaria para todo el Caribe. ¿Por qué no lo somos? Es al contrario. Hay toda una vocación política desde el gobierno y la clase gobernante de importar hasta las mollejitas de pollo que nos comemos en el barrio. De hecho, a mucha gente ha dado la alerta que las mejores tierras productivas se están urbanizando. Sin ninguna planificación. Entonces por ahí pasa también, llegando al término de lo urbanizable. ¿Por qué no tenemos un código de ordenamiento territorial, una ley de ordenamiento territorial seria? Bueno, porque hay un sector económico, sector financiero, que al mismo dueño es el negocio del sector inmobiliario, que las mejores tierras, que no quiere regulación del suelo, no quiere regulación del suelo, porque la no existencia de regulación del suelo en una clasificación viable, urbano, urbanizable, industrial, productiva, es decir, cuáles son las categorías de toda la estructura del suelo, obliga, pone freno a la voracidad del sector financiero, pero también al dejar pasar del gobierno, que sabe que esta es un área protegida y está prohibida para los pobres, pero para los hijos de los ricos que quieren hacer ahí cabañas y hoteles, inversiones, no. Caso trágico, el Parque Nacional Jaragua, para poner solo un caso. O la región este del país. Lo que está pasando en Valle Nuevo. Exactamente. Entonces, hay elementos, una política exterior. Pero incluso más allá de las zonas protegidas como tales, que son importantísimas, las mejores tierras agrícolas nuestras se están urbanizando. La vocación agrícola del suelo tiene que ser protegida. Muchas veces el productor no tiene ningún incentivo, no es tan fácil que le presten, que le financien, y termina aceptando una oferta de un desarrollador inmobiliario que lo que quiere es hacer dinero rápido.
Y entonces, como esos mismos desarrolladores inmobiliarios son agentes vendedores del sector financiero. Sí, porque trabajan de común acuerdo. Es lo mismo. Son corporaciones. Sí, sí, sí. Y a lo mejor, no sé si el término aquí va o no, son lavadores. Es decir, yo no soy dueño de este capital, esto es de tal banco, pero aparece como que es mío. Bueno, no sé. Entonces, me dirán, eso es legal. Bueno, que sea legal no es legítimo. Porque a fin de cuentas, conveniente, porque pienso que si un Estado planifica... Exactamente, conveniente es la palabra. Que es conveniente o no es conveniente, independientemente que sea todo lo legal que se quiera. Esa misma reforma constitucional que devuelva competencias al poder local, al municipio. Una cualificación de la gestión municipal, incluyendo la gestión de la ciudad. Es decir, ¿de qué nosotros estamos hablando? De 5, 6, 7 puntos, no más, que sean viables, un compromiso a largo plazo. Y que todos los sectores políticos que suscribamos ese acuerdo electoral, al final de toda esta ruta de movilización social, punto de llegada, un acuerdo electoral, objetivo, la derrota del PLD, darnos un nuevo gobierno y que se inicie un proceso de verdad de transición democrática. Y que de verdad la gente, el dominicano y la dominicana pueda tener confianza, pueda tener esperanza, pueda tener la seguridad de que aquí todavía podemos vivir. Sí, vamos a poner un puntito, Virtudes. Ok. Y cuando retornemos me va a decir esa otra parte. Yo creo que está muy claro que está explicado. De avanzar esas ideas para ese programa mínimo. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre los posibles escenarios de la política nacional en lo inmediato y con miras a las elecciones del próximo año. Hablamos con Virtudes Álvarez, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Comunista del Trabajo y una reconocida luchadora y activista social. Tú me ibas a agregar una precisión más en el avance de propuesta para un posible acuerdo. Sí, en ese componente también económico, del desarrollo económico, ¿cuáles son las potencialidades del desarrollo industrial de República Dominicana? Aquí ha quedado demostrado por sobra, si vale, queda demostrado, no solo la capacidad en materia de recursos humanos instalada, profesional, la vocación y la creatividad de los dominicanos, sino también la actitud de un sector del empresariado nacional, independientemente de que como en la viña del Señor hay de todo. Sí, sí, sí. La vocación y la actitud, el sentido de pertenencia y de identidad de un sector del empresariado nacional, de estar dispuesto a dar lo que sea para hacer de República Dominicana también un potencial industrial en la región del Caribe. Entonces, ese es un elemento. Otro elemento, la calidad de vida de la gente. La calidad de vida es como un punto de llegada, es como un eje transversal a todos estos componentes. Los derechos en materia de seguridad social que incluye salud, que incluye vivienda. Y un plan digno de retiro. Que incluye el plan de retiro, que incluye pensiones y jubilaciones, pensada en la gente, no en la ganancia. Porque no tiene, ¿cuál es el chiste de que uno diga, bueno, el país crece, el país está construyendo, si la gente no vive mejor? Así no tiene ningún sentido. El gobierno hace mucho alarde del crecimiento económico y eso se ha dicho 1.000.000 de veces a los especialistas, a la gente que sabe de eso. Pero crecimiento económico, dicen esos mismos especialistas, hemos tenido hasta en la mitad de la dictadura de Trujillo para acá. Si esta economía nuestra nunca ha parado de crecer, pero el problema no es ese. No es si es 7, si es 8, si es hasta 14, llega un momento. Es si ese crecimiento económico se expresa en desarrollo, es decir, en distribución de esas riquezas, sí, de esas propiedades. Hay un ejemplo que yo siempre pongo. Calidad de vida de la gente. ¿Qué es lo que sucede? La economía crece y crece la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay un desencuentro entre el crecimiento económico y el desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que genera el crecimiento económico se está quedando. Parece que en las mismas familias. En muy pocas manos. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, Virtudes, la economía nuestra, que tiene unos registros de crecimiento fabulosos. Y una de las economías que está creciendo más en esta región es Panamá. Sin embargo, la economía que no ha crecido tanto, pero que tiene unos niveles de desigualdad que lo ha ido reduciendo, es Uruguay. Entonces, mejor yo prefiero crecer un poco menos, pero que sea más pareja la cosa. Que las riquezas que se generen
sean distribuidas de otra manera. Mejor exacto, en la calidad de vida de la gente. ¿Y quién ha dicho que los empresarios uruguayos no ganan dinero? Ellos ganan. Claro. Ahora viven más tranquilos porque seguro que hay menos problemas de violencia, de desigualdad. Y también hay un Estado, hay un movimiento político, hay una fuerza política que se llama Frente Amplio que dice un momentico, para. Nosotros decimos, ¿cuánto se ganó? Bueno, no sé si sea prudente decir el nombre. Bueno, cualquiera de los grupos financieros del país sí, anuncian en un almuerzo de mucho lujo, de mucho glamour. Este año nuestro grupo se ha ganado 5.000 millones. No te ganes 5.000 millones. Gánate 3.000. Porque la lógica del capital es la ganancia. No estamos en el socialismo, en el comunismo. Y reproducir. Entonces, no te ganes 5.000, gánate 2.000. Y el resto, ve a ver cuál es la calidad de vida de los servidores del sector financiero de los bancos. ¿Cómo viven? Esta mañana yo estaba haciendo una fila en un banco, digo yo, y hay un señor que viene privando en grosero, y digo, mira, no, el banco no es tuyo, le dije. Esto es una zona franca, solo que tú tienes una ropa bonita puesta. Tú lo sabes. El pleito no es con los clientes, pelea con el dueño. Es decir, ¿cuál es la calidad de vida, las condiciones de trabajo, la salud mental de los servidores del sector financiero, para tomar un caso? Oye, no te ganes 5.000 millones, porque el Estado tiene que regular eso. Pero ahí tiene que haber, como tú dices, una fuerza política que establezca una regla de juego. Un movimiento político fuerte que obligue a una reforma. Pero es que al final, incluso una sociedad más justa es conveniente para los propios dueños de los mayores capitales, porque van a vivir más tranquilos. Pero uno se hace una pregunta, si viéndolo desde fuera, porque uno no sabe cómo es el mundo de la oligarquía. No, uno no vive ahí. ¿Será tan difícil que ellos comprendan eso? Digo yo. Claro, es una pregunta como muy religiosa, ¿verdad? Y que si será difícil que un rico piense que no necesita tanto. No, porque ellos son ricos porque hay pobreza. Pero por eso tiene que estar, por eso es que necesitamos un Estado fuerte con una vocación democrática. Dentro de la lógica del capitalismo incluso, de hecho yo en un momento determinado lo he hablado con algunos empresarios grandes. Empresarios de los grandotes que siempre ganan. Siempre, ellos dicen, no, para nosotros sería conveniente que el mercado se ensanche, porque esa es su visión. Y que el mercado se ensanche quiere decir que haya más personas con capacidad de demanda, de compra. Entonces, es hasta lógico que les conviene que la gente inclusive gane mejor y tenga mayor poder de compra, porque eso, al final, ese dinero vuelve hacia ellos. Pero si ellos no pueden, y dirán que nosotros no podemos porque no somos el Estado, no son los dueños del Estado. Aquí hay una cosa que se llama la oligarquía dominicana, que invierte en los 3 partidos grandes. Cualquiera que gane, ellos ganaron. A veces hasta en otros que ellos creen que pueden. Y pasar. A veces en otro, ¿verdad? Le dan un poquito. Ponen en cada uno. Entonces, como quiera ganan. ¿Por qué? Porque es un régimen político y económico. Entonces, por eso es necesario. Por eso ha llegado a poner a la República Dominicana, al pueblo dominicano, en las condiciones en que estamos, de desesperanza colectiva. Entonces, por eso es necesario que este movimiento social y estos movimientos sociales y sectores plural, multisectorial, que están proponiendo y empujando hacia un cambio, que siga creciendo y logre obligar a las élites de los partidos políticos, a todos, excepto el del gobierno, porque no va a entrar en esa lógica, porque va contra su hegemonía. Y quién sabe si algunos se desencantan y quieren quién sabe, bueno, también, ¿verdad? Porque en el PLD todo el mundo no es Danilo Medina, ni a todos le ha ido tan bien. Ni a todos le ha ido tan bien, ¿verdad? Quién sabe si también los PLDistas que están ahí, como yo le digo a una amiga mía que es PLDista, casi fundamentalista, y yo digo, tú debes sufrir mucho en tu partido, porque tú no eres así. Y dice, no me lo diga. Cada vez que usted dice eso en la televisión, yo creo que usted está hablando de mí. Ahora estoy hablando de ti. Y yo sé que ella va a ver el programa. Entonces, esos PLDistas que están ahí, en ese partido, que están en un lugar equivocado, que también lo piensen. Y den un paso al frente por el país. Porque se han pasado toda la vida desde el año 1973, muchos de esos PLDistas, de ese sector del PLD, predicando lo contrario de lo que su partido está haciendo. Bueno, sin ser responsable. Y que piensen que su fundador, cuando entendió que el otro partido ya no servía para los ideales de cambio, se salió y fundó otro. Exactamente. Nadie dice que usted tiene que morir en un partido como si fuera una religión atado. Sí, tú no eres del escogido, naturalmente. Entonces, pero en política, la política no funciona como en la pelota, en ese sentido, ¿no? Entonces nuestro esfuerzo va dirigido fundamentalmente en estos momentos de hace un par de meses
hacer una contribución como Partido Comunista del Trabajo, a lograr, a contribuir a la unidad desde la sociedad. No es momento de alianza electoral ahora, no es momento de alianza electoral. Es un momento de alianza en la calle, en todo lo que se pueda interpretar alianza en la calle. Vamos a decir una alianza social por el momento. Pero ¿cómo van ustedes? Yo digo, fueron de los primeros que lanzaron esa idea. Yo creo que ha aprendido. ¿Cómo han ido las cosas? ¿Ustedes están en contacto con esos diversos espacios que han surgido? Así es. ¿Cómo tú ves las cosas aquí en la capital, en el interior? Porque ustedes yo sé que se movilizan por todas partes. Porque esos movimientos, por ejemplo, como el de Bien Común, de los jóvenes. Este tiene un buen apoyo, ha logrado en los medios de comunicación, y qué bueno que sea así, bueno, porque la capital es la capital, ¿verdad? No, pero además porque la calidad de los muchachos y muchachas, no, yo son portadas, así, ellos son portadas. Son muchachos que uno los ha visto en todas las luchas, son hijos de grandes luchadores, o sea, tienen hasta una historia familiar. Y muchachos que me encanta lo irreverente que son. También. Sí. También. Entonces, pero tú te topas que también hay un grupo de jóvenes, y de mujeres, y de agricultores, en cualquier comunidad. Que no van a salir en un medio. Que no van a ser primera plana. Pero tienen igual calidad que trabajando esto. Exactamente, sí. con el mismo propósito. Exactamente. Entonces, eso es muy bueno. Y eso se da en cualquier punto del país, tú lo estás viendo, en los pueblos. Yo te voy a decir algo que quizá no estoy autorizada porque no soy vocera, pero como Banileja quiero decirlo. Quiero hablarlo como Banileja. La situación de violencia integral a la que está sometida la sociedad banileja. Que no es la única, ¿eh? Que no es la única, pero por eso yo te digo, voy a hablar en primera persona. Por lo que ocurrió, la han puesto como un estigma. Voy a hablar en primera persona, exactamente. Pero también hay un grupo de banilejos y de banilejas que han dicho, alto en esto. Y no son de un partido, son de muchos partidos, pero ¿qué lo une? Que son banilejos. Pero si hay un dominicano y una dominicana que puede hablar con orgullo de su laboriosidad, de sus aportes en todos los sentidos, es el banilejo y la banileja. Sí. Yo tengo muchos amigos banilejos y los adoro. Sin Baní este país se hubiese desplomado hace rato. No me mete en lío con los otros, pues, que todos dicen lo mismo con razón. Dice un señor banilejo, sus hijos y sus nietos nacieron aquí en la capital, le dice, mis hijos Baní es la reserva de trabajo de este país, y los banilejos cerramos los colmados y nos vamos de cargo bien. Bueno, por lo menos en la capital. Sí, en la capital. Entonces, y pongo el caso de Baní porque hay todo en pie ahora mismo en la provincia de Peravia, un movimiento de banilejos incómodos, molestos, indignados, dicen los banilejos que viven allá, y dicen, ¿cómo es esto? No, hay que parar. Entonces, hay que buscar los mecanismos de que el gobierno, de que el Estado garantice la seguridad de todo el mundo. Ningún punto geográfico del país llega al grado en el que está Baní, por ejemplo, que se da el lujo el magnífico senador de decir, hay 80 y qué sé yo, cuántos puntos de droga. Y si ustedes saben que hay tanto, porque lo tienen contabilizado. Bueno, ¿Y a qué hora cierran y a qué hora abren? Y su partido que tiene tantos años en el gobierno. Y es tu partido. ¿Qué ha hecho? Y yo lo digo porque también soy banileja y fui de la que fue a marchar. Yo marché en Baní en defensa de la seguridad de Wilton Guerrero aquella vez. Cuando él hizo aquella denuncia. Aquella denuncia y dijimos, vaya Wilson, y fuimos en brigada a marchar. Pero ¿y qué hizo el gobierno? No son todos protegidos por el poder político, el Palacio, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, y es una vergüenza. Y lo que pasa en Baní, no es en Baní, yo digo Baní, bueno, porque me está tocando la piel. Es en toda la República. Saltó a la primera plana, porque yo digo que además se le pone un estigma exagerado, porque no es verdad que todos los banilejos y banilejas lo que están matándose y vendiendo drogas, no es cierto. Pasa lo mismo. Hay mucha gente trabajadora, como lo hay en todas partes, como cuando la gente habla de los barrios, por ejemplo, y quiere poner como sinónimo de que ahí que está la inseguridad y la delincuencia. Yo me levanto de madrugada y lo que yo veo es mucha gente que viene de los sectores populares fajada trabajando. Bueno, entonces, desde el que sale a regar pan con la carga de alimentos de los mercados, el que vende el riego de periódicos, o sea, gente muy pobre que se faja, bien fajado a ganarse la comida. Porque es todo un plan dirigido. ¿Por qué hay que satanizar los barrios? Bueno, porque ahí están los pobres. Entonces, pero la delincuencia VIP... No, porque ahí no es redada. Lo que han colocado el país en el punto no hay redada de despeñadero en que está. Número uno, no son pobres, nunca lo han sido. Número dos, la otra satanización, para usar un término del barrio, satanizado, la juventud.
Los que han colocado el país en el punto que está, ninguno son jóvenes, a propósito del Día Nacional de la Juventud. Son un paquete viejo sin vergüenza. Porque... Son todos sobre los 45 y los 50. No hay truco, si usted es joven. Hay gente que viene con otro Trujillo. Sí, no, como me dijo una señora, yo fui inquilina una vez de una señora que para la firma del contrato de la casa tuvo que mandar la hija y dice ella, pero si el Balaguer ese tiene 98 y quiere seguir siendo presidenta, pues yo tengo que poner mi casa a nombre de la hija. Entonces, y yo que tengo 70 y tanto, es decir, eso que han mantenido, que han llevado a la República Dominicana al abismo, en el punto en el que estamos, del abismo. Ni son jóvenes ni son jóvenes ni son pobres. Entonces, ¿por qué es necesario el estigma de que si tú vives en Capotillo y solicitas una tarjeta de crédito en un banco, tú tienes que decir que vives en el Luperón para que te la aprueben? Te quieren tachar, exactamente. Ah, bueno, porque tú eres pobre y porque eres joven. Sí. Y si pasamos factura, ¿qué es lo que hay en esos barrios? Es el producto de los otros. No, pero además que la mayoría de la gente ahí lo que hace es trabajar. Trabaja y lucha por ser feliz. Exactamente. Pasa que ahí envían las redadas, ahora no la envían a otros lugares en donde hay mucho más delincuentes y más peligrosos. Pero claro. Bien, entonces ese es un poco lo que se está viviendo, tú dices, en muchos puntos del país. La gente está, vamos a decir entonces que esa semilla ha sido diseminada. Sí, le falta un poquito de sol y lluvia. Y además como que, ¿verdad? Uno diga, mira, pero este está en lo mismo que yo y este en lo mismo y se vayan juntando. Sí. ¿Qué hay que hacer para eso? Otro elemento también que es muy importante, que va creciendo en ánimo, en espíritu, en perspectiva, es la asunción del liderazgo local en perspectiva electoral. Es decir, Gustavo Olivo. Vamos a ver. No me metan en el lío mío. Un representante de un sector social de un municipio cualquiera. Exacto. Él no es de mi partido. Hay que obligar a su partido. Que ese individuo que se llama, que tiene un nombre y un apellido, que es una autoridad aunque esté en el partido equivocado, pueda ser asumido. Bueno, yo puse el ejemplo de Manuel. Sí. Manuel militó en el PLD cuando se dio cuenta es el mejor ejemplo. Salió que él pudo ser sí. cualquier cosa en el PLD. Sí. Y por la labor que le ha hecho con su comunidad, con ese municipio, mucha gente ha puesto los ojos en su propuesta. Así es. Entonces yo creo que así debe haber muchísima gente en todas partes. Lo que te digo es un poco qué se está haciendo para acercar todas esas voluntades, que se vayan encontrando. Mira, no estoy autorizada a develar planes, pero la verdad es que sí, que hay muchas iniciativas en pie de reforzamiento de liderazgos locales en perspectiva desde la localidad y la movilización ahora, a partir de los problemas y las propuestas locales, en perspectiva hacia lo electoral. Y por eso insistir en que hay un relacionamiento, pero que la alianza electoral es un punto de llegada. Pero no debe tardarse mucho. No, pero claro, tiene un límite, porque además hay una ley de partido. Y no solo por la ley, sino porque, tú sabes, en el imaginario popular puede ocurrir algo. Sí, así es. Si las organizaciones alternativas y en general de la oposición no hacen un esfuerzo por salir bien librados en las municipales, por ejemplo, esa maquinaria poderosa de propaganda que tiene el PLD va a decir, mira, tú ves, están derrotados. Que lo correcto. Si no dan un golpe de cierta contundencia. Sí, lo correcto es eso. Lo correcto es a las elecciones municipales de febrero del próximo año, una concentración de todos a una. Unos esfuerzos importantes. Focalizada, allí donde ya hay un trabajo que hay una base social hecha, para reforzar eso y conquistar esos espacios municipales, conquistar esos ayuntamientos con el liderazgo municipal que está ahí sin importar partido, iglesia, cooperativa, incluso la comunidad dominicana en el exterior, porque sabemos que aquí hay comunidades que las decisiones que se toman ahí, e incluso hasta la infraestructura que se hace ahí, tiene una marca de la comunidad dominicana. No, pero además que yo creo que con esa diáspora nuestra se es muy injusto. Demasiado. Porque solo es ordeñando lo que están. Sí. Y de Chepa, me han dicho, dijo el presidente, que los que vienen deportados, eso está demostrado en estudios que los que reinciden, que han violado alguna ley fuera, es lo mínimo aquí. Sí. No se les puede culpar de eso. Pero el presidente Danilo Medina lo sabe, porque en cualquier lugar del mundo, por más débil que sea el gobierno y el Estado, la institucionalidad del Estado, el que hace de presidente de la República, como se llama el cargo, es el ciudadano mayor informado. El presidente Danilo Medina sabe que los problemas de la inseguridad ciudadana no están relacionados directamente
ni siquiera marginalmente, con los dominicanos y dominicanas deportados, que son productos de su gobierno, que tiene 20 años en el gobierno y no ha podido Y además resolver. que también no todo lo que viene es porque han infringido Tampoco. leyes severas. Muchos vienen por asuntos migratorios, tránsito, cualquier cosa. Pero eso es una manera de pretender sacar el tema, Sí. de que la acusación de la inseguridad no toque a la delincuencia que tiene que ver con el tráfico a grandes escalas. Porque si ellos saben que República Dominicana está sirviendo como puente y que ya no cobran en divisa, sino en mercancía, ustedes lo saben, ¿y por qué no actúan? No, porque eso es un diagnóstico Ah. muy bien descrito. Ahora, ya tú tienes Son diagnóstico. tus ahijados, Busquemos la medicina. son sus ahijados, es decir, son nuestros protegidos. Entonces es una irresponsabilidad y además un desprecio por los pobres. Porque como los que fueron deportados por problemas migratorios son pobres, son de origen pobre, los que se comieron una luz, como decimos los dominicanos, se cruzaron un semáforo, cayeron presos y te van dando puntos, como se dice en los países que tienen otro nivel de desarrollo que el nuestro, te van dando puntos y llega un momento que te deportan, también son de origen pobre. A los pobres se le pegan todos los huevos que se rompen en la canasta. Pero el presidente Danilo Medina fue hasta irrespetuoso al referirse así al pueblo dominicano. Sí. Porque vergüenza debería darle. Vamos a otra pausa, Virtudes. Cuando retornemos vamos a hablar de más otras cosas que se están haciendo por ese esfuerzo necesario hacia la unidad de la oposición. Virtudes Álvarez, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Comunista del Trabajo, es nuestra invitada de hoy, pero que domina muy bien los temas nacionales. Bueno, no es bueno uno apostar a su éxito basado en lo mal que le ocurra al competidor. Claro que no. Pero de todas maneras, sería interesante una lectura tuya a lo que está ocurriendo con esa competencia o esas ambiciones desatadas dentro del partido de gobierno. Algunos dicen que ya esto será una crisis definitiva, que será el punto de inflexión. Otros dicen, ellos se entenderán, porque temen perder el pastel del gobierno. ¿Qué tú piensas? Porque es una tirantez que uno no la había visto antes. Podrá pasar cualquier cosa, como diría un diplomático, ¿verdad? Puede que se divida, puede que no se divida. Puede que no. Pero la oposición no puede hacer su inversión, como tú introduces el tema, contando con que el otro se va a caer. Aunque recuerdo lo que Porque decía. ¿quién asegura que si se dividen, esa división favorece a la oposición? O no digamos la oposición orgánica, sino a la oposición de un modelo de democracia. Al que quiere el cambio. Exactamente. ¿Qué nos asegura que si se dividen y cada uno enfrenta una capillita, eso va a ser a favor de lo que estamos proponiendo? Eso no hay ninguna garantía de que eso ocurra. No. Claro, ayudaría porque debilitaría la propuesta Debilita oficial. el blanco fundamental, que en Sí. este caso es el que tiene el control del partido, el que, aparentemente porque tiene el presupuesto nacional y un gobierno es un gobierno, tiene el control del partido, tiene el control del presupuesto nacional y hace de todo. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, Danilo dijo, espero en marzo, pero lo espero en marzo no es por lo del plazo electoral, es porque también tiene su ruta para la reelección presidencial. ¿Tú piensas que el presidente está embarcado de lleno en quedarse en el poder? No hay un solo elemento que diga que él no quiere seguir. O para plantearlo en positivo. Todo parece decir que sí que quiere seguir. Que él quiere seguir. Por eso es que es necesario que la acumulación de fuerza de la oposición y el movimiento de masa, el próximo domingo hay una Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, el movimiento social, que no solo sea el movimiento social propiamente en la estructura, en la forma clásica de expresión, avance, que es lo único que puede contribuir a derrotar las pretensiones reeleccionistas. Que si él quisiera hacerlo, tiene un Congreso y millones que le sobran de los fondos públicos para garantizarlo, ya sabemos que él es capaz de comerse el tiburón famoso aquel y que no le pase nada. Entonces, la situación al interior del PLD, hay demasiadas expectativas, ¿verdad? El propio leonelismo tiene que estar planteándose la interrogante, si nosotros no somos ahora, ¿cuál es el futuro político del presidente, como dicen ellos? ¿Cuál sería el futuro político de Leonel Fernández si no es el candidato en el 2020? ¿Qué puntos de acuerdo van a llegar? Hay contradicciones internas. La otra posibilidad de que puedan buscar un arreglo, porque esa hipótesis de que si
Si se dividen y pierden, van presos. Va a depender de quién va, de cómo esté la correlación de fuerza para ganar, para el triunfo. Porque si la correlación de fuerza vuelve a aquella frase de triste recordación de que a un presidente, expresidente, no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y si la correlación de fuerza prevalece esa y no le pasa nada a lo que se han robado los fondos públicos ahora. Cual sea el resultado, tenemos que trabajar para garantizar que lo que han robado y han saqueado el patrimonio nacional, no solo que vayan a la justicia y terminen en la cárcel, sino que también que el dinero robado, el patrimonio público de sus cuentas privadas, vuelva a los fondos públicos. Con eso que tú me planteas, entonces eso sería, tú hablaste de una reforma de la justicia, como uno de los puntos básicos en esa plataforma que se debe proponer. Dejaríamos atrás para siempre, entonces, o por lo menos intentaría que fuera para siempre, el bochornoso borrón y cuenta nueva. Así es. Que es una expresión de la... Como dijo el presidente Danilo Medina, no tirar piedras hacia atrás. Sí, la impunidad. Aquí sí se tirarían piedras hacia adelante y en el presente. Y los que están atrás también. También su pedradita. Hay piedras que están... Hay piedras su que peñón tienen, para hay atrás también. piedras que tienen dueños. Sí hay piedras que tienen un dueño. Que están marcadas ya. Porque no puede... esa impunidad, esos niveles de impunidad no puede seguir así. Oye, no pueden. Ese debe ser, tú entiendes, uno de los puntos fundamentales. La reforma del sistema judicial. Hacer justicia en materia de recuperación de todo lo que se le ha llevado a las arcas del pueblo dominicano, porque el Estado es... Y que paguen en la cárcel como paga cualquier pobre que se roba un tanque de gas, o una bicicleta o un motor, o un cable eléctrico. Van a tu casa y te cortan todos los alambres y tú te quedas sin energía eléctrica hasta que tú no vuelvas. Dicen, la delincuencia. No, pues si los otros se robaron la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Qué mensaje le están mandando al que se robe el alambrito del edificio? Es decir, no puede ser un sistema judicial solo para que haya justicia y un ministerio público eficiente para los de abajo. Bien. Es que cubre de arriba abajo. No puedo dejar que termine la entrevista, así que hablé un poco de... Las mujeres tienen una lucha, una de las luchas que ha empeñado más los esfuerzos de la mujer en los últimos años es que en el Código Penal se establezcan las 3 excepciones para que una mujer no sea perseguida, ni su médico o médica, porque decida poner fin a un embarazo que tenga problemas, que ya sabemos cuáles son, sí. Que sea inviable, ¿verdad?, el feto, que la vida de esa mujer esté en riesgo, o que ese embarazo sea desgraciadamente el fruto de una violación y o incesto. Que también es violación el incesto. Que es violación, pero más traumático pero todavía. Tiene otra sí. Así es. Sí, entonces, en el aspecto de la lucha por los derechos de la mujer, ¿qué podríamos establecer en ese programa mínimo? Mira, lo fundamental en este caso es tan simple como que se nos respeta el derecho que tenemos las mujeres a decidir. Punto. Yo decido si quiero ser madre o no. No puede haber una ley que me obligue a parir, pero tampoco puede haber una ley que me impida parir si yo quiero. Si una mujer está embarazada y por razones religiosas de su fe, de su convicción filosófica de vida, dice... Yo, por ejemplo, no voy a someterme a un proceso terapéutico de quimioterapia porque mi religión me lo impide. Y el gobierno la quiere obligar. Yo voy y me movilizo defendiendo el derecho de esa mujer a morirse como ella quiere. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Lo que estamos reclamando es el derecho de las mujeres a decidir. La maternidad tenemos que empezar a verla como un derecho, no como un deber. El Estado no puede legislar para una parte, para las mujeres que creen en una determinada visión filosófica de la vida, las que creen en Dios. Y las que creen en otro Dios o las que no creen en ningún Dios, la Constitución rige para todos. Las 3 causales, porque que eso va incluso en contra. El famoso artículo ese que establece en la Constitución de la República que la vida comienza con la concepción, es contradictorio con el fundamental derecho a la vida de la propia mujer. Exacto, que es una ciudadana de pleno derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Eso nada más para aplicárselo a las mujeres pobres. Porque todos y todas sabemos que aquí las mujeres que se pueden pagar un aborto, por la razón que sea,
se lo hacen e incluso aparecen en los registros con otro diagnóstico clínico y todos lo sabemos. De hecho, hasta si quieren se pagan una vacación y se van a hacer solo a España, a Puerto Rico, a Miami. Esas son las más sofisticadas, ¿verdad? Sí. Se van a Miami o se van a donde le dé la gana. Y lo hacen y vienen como verdura en primavera bajo la lluvia. Y la que no se lo hacen aquí y su registro clínico, si es que aparece con otro diagnóstico. Exactamente. Ah, pero la pobre que se muere en el patio, que se mueve en el hospital público, en la acera, en la guaguita voladora. Entonces, es un artículo que está dirigido contra las mujeres pobres. Pero así como nosotros estamos reclamando que la Constitución rija para todo, también que rija para las ricas, para las que se pueden pagar el aborto. Porque las que se pueden pagar la interrupción del embarazo, por la razón que sea, también tienen su derecho. Entonces, es necesario dar continuidad. No se tenga que esconder como una cosa, como que están matando a alguien, o sea, una cosa... Y a eso se le agrega el estigma. Sí. Se sacó un muchacho, es la frase popular, mató su criatura, pero es posible que ese embarazo tenga 48 horas, sea ni siquiera embrión todavía. Y que hasta ni esté vivo. Y entonces ahí también tú te tienes que preguntar, los que están en la calle movilizándose por el derecho, supuestamente defensores de la vida, ¿por qué son indiferentes al colapso de los hospitales públicos? ¿Por qué no se movilizan para asegurarse que el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, o el traumatológico Darío Contreras, o la maternidad del seguro dejen ser infierno en carne propia, que los que visitamos los hospitales públicos lo sabemos? Que la unidad de atención renal en los hospitales públicos es una tragedia exactamente igual que la de una madre que es obligada a parir un bebé de su papá o de su hermano o del violador. ¿Cuál de los dos casos es más trágico? ¿Dónde hay más dolor en la piel y en el alma? No, y matar... Entonces es como una doble inmoral. Si hablamos de matar, una mujer, joven o como fuere, tiene un proyecto, un plan de vida, viene un perverso y la viola, sea fuera en la calle o dentro de su familia, interrumpe ese plan de vida de esa muchacha. Entonces quieren obligar a esa mujer, quieren obligarla a que ella lleve ese embarazo que no fue buscado, ni planificado, ni es de amor, ni nada, hasta el final. Una vida rota. Entonces esa vida de ella que le están matando su plan de vida, esa no vale. No di que defienden la vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué cristiana o qué cristiano es usted que tiene sus pecadores favoritos? Si la mujer propició un embarazo, no importando las circunstancias, usted es una pecadora y va directo al infierno, va a arder en el lago de fuego. Ay, ¿tú quién eres para que me sentencie de esa manera? ¿Por qué no te movilizas con esa misma pasión para el respeto a esa mujer y evitar que se presentara una situación como esta? O cuando... O simplemente el derecho a esa mujer a decidir. Los gatillos alegres de la policía matan a cualquier infeliz, ¿verdad? Sí. Yo lo que veo mucha gente que dice, sí, mano dura. Y precisamente la gente más conservadora. Sí, y que dice que tiene tanta fe. Así es. Es como contradictorio esto. Sí, porque uno tiene que preguntarse a qué Dios le sirven. Habría que ver. ¿Cómo es que tú tienes y tú crees y le sirve a un Dios que tiene sus pecadores favoritos? Que te sentencian desde ahora y te dicen en el futuro, a ti te espera, como me dijo uno a mí, yo le dije, oye, pero tú le estás haciendo una contrapropaganda a tu Dios. ¿Cómo tú me dices a mí que porque yo voy a una marcha por las 3 causales, mi alma va a arder en un lago de fuego? Le digo, eso es terrorismo. No, pero además te juzgó y te condenó. No, yo le digo, pero tú quién eres para tú decirme a mí que yo voy directo para el lago de fuego. Y yo, en el Dios que tú dices que tú crees, tú le estás haciendo una contrapropaganda, porque se supone que es un Dios de amor, de perdón, de tolerancia, no de odio y de golpeo, como que tú estás... Tú deberías salirte de esa iglesia y dedícate a otra cosa. No, pero además yo he oído los cristianos que dicen que el juicio es solo de Dios. Entonces le está quitando el papel de juez a Dios. Yo no sé cómo que piensan reclutar gente para su iglesia. Porque eso es contrario a la palabra, eso es contrario a la capacidad de perdón, de tolerancia, de reconocimiento de que todos, incluyendo ellos que se asumen que pueden sentenciar, no para. Es como una soberbia. Es una intolerancia y el Estado no puede, ni ni el dominicano, ni ningún otro, legislar a favor de un sector de la población para golpear o para discriminar. Bueno, ahora mismo en la reunión que hubo en Ginebra, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, habló de que el gobierno tiene un compromiso con las 3 causales. Yo dije, qué bueno. Sí.
dijo ese discurso ya, pero ojalá que eso aquí le den el aliento necesario para que pase y se Porque convierta en Yanet ley. Camilo siempre ha militado en eso, como feminista, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que la plataforma política de su gobierno Y de su partido. y de su partido y de su gobierno Están en otra porque onda. en la marcha por las tres causales tú te topas con mujeres de todos esos partidos, pero que tienen una tradición de militancia a favor de los derechos de las mujeres. Pero su partido las Pero- aprisionan ahí. Sí, pero entonces, eso es uno de los componentes de un acuerdo político que termine lo electoral, que tiene que ser desmontado del sistema jurídico dominicano. Bueno, y ahí eso sería interesantísimo que eso se incluya. Igual en que eso, lo del salario, la desigualdad en esos debates. salarial de las mujeres y Sí, los todo lo hombres. que tiene que ver con desigualdad, o sea, así mismo. Oye, no por el salario, oye, el salario, mira, porque el caso de la interrupción del embarazo, del aborto, mueve mucho porque hay mucha fe malinterpretada, religiosa, ¿verdad? Y ha dividido la sociedad. Pero es menos Pero- generalizado que lo de salario. Pero ¿y lo del salario? Que las propias autoridades, no somos los comunistas que decimos eso, ellos, las autoridades, el gobierno, el Estado, admite que mal contado, la escala salarial entre mujeres dominicanas y hombres dominicanos, en el peor de los casos, en el mejor de los casos está en un 18% y en el peor hasta en un 32%. Es decir, por mi trabajo y por el tuyo, yo gano menos. Aunque trabajemos lo mismo, tú No, trabajes más e incluso aunque la carga laboral de las mujeres sea sea mayor. mayor, así es. Eso es una de las gravísimas injusticias. Virtudes, muchas Terminó el gracias. tiempo, ya no me digas. Sí, es que tú siempre hablas muchas cosas interesantes y se nos va rápido el tiempo. Muchas gracias por A usted. acompañarnos. Yo creo que es bueno que estén soplando esos vientos de que la gente quiera ponerse de acuerdo para tratar de impulsar un cambio en la sociedad dominicana que es más que necesario hace muchos años. Muchas gracias. Amigas, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.